Que Dios bendiga su palabra de una manera especial para nuestras vidas. Saludamos a los que a esta hora se conectan a través de la radio y a quienes se conectan también a través de las redes. Que el Espíritu Santo hable su vida de una manera especial también. Y a los que estamos aquí en casa, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros en señal de respeto, de reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie? Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, por quien todo subsiste, siervo tuyo soy. Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de mis hermanos. Amado Señor, habla nuestra vida por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Corta lo que tengas que cortar. Limpia lo que tengas que limpiar. Y danos la fortaleza, la entereza, la sabiduría, la decisión para poder seguir adelante en este camino cristiano. Dispuestos estamos, Señor, a hacer los cambios que tu Espíritu Santo decida y mande hacer. Principalmente aquí estoy delante de ti, Señor, como siervo tuyo. Permíteme, Señor, servir tu palabra acorde a lo que tú has establecido. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Continuamos con la serie Inamovibles. Y hoy nos corresponde una palabra clave y es fortaleza. Ya tenemos unos cuantos domingos en esta serie Inamovibles. Y hoy vamos a estar, hermano, en Efesios capítulo 4. Busquen en sus Biblias Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Este es el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia que había fundado él mismo, una iglesia que tenía más o menos unos 4 o 7 años de fundada, no era una iglesia muy vieja. Y Pablo le escribe así en el versículo 32 del capítulo 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tal si usted lee conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse los hermanos que estuvieron de pie. Aquí, hermano el apóstol, después de haber hecho una enorme lista de cómo debe ser la vida cristiana, porque él hace, si usted lee el versículo 31, el versículo 30, el versículo 29, el 28, el 26, del 26 en adelante comienza dando órdenes y la mayoría de verbos están en un imperativo y está diciendo cómo debe ser y cómo se debe caminar la vida cristiana. Y la vida cristiana, hermano, no es como yo pienso, como usted piensa. No es como me dijeron cuando yo llegué a la iglesia. La vida cristiana es conforme a lo que el Espíritu Santo ha establecido en la palabra de Dios en la Biblia. Gústeme o no me guste, eso no tiene nada que ver. Crea o no crea, eso no tiene nada que ver. Lo que el Espíritu Santo establece aquí es una lista, hermano, de características o de estilo de vida del cual yo tengo que despojarme.
Yo tengo que quitarme de encima. Y en el versículo 32 dice, antes sed benigno, es decir, más bien, en vez de, cuando usted lee el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En vez de gritar, en vez de maldecir, en vez de tener malas intenciones, antes bien, dice el apóstol, sed benignos. Y ese sed está en imperativo. Sed benignos, sed misericordiosos y perdónense. Ahí, hermano, hay 3 puntos principales en los cuales yo quiero quedarme en esta mañana para compartir con ustedes. Y a manera de introducción, hermano, yo pienso en esto. Me imaginaba a alguien con un vaso de unos 250 ml full de veneno. Y entonces la persona agarra y se toma el veneno. Y se queda esperando que se muera la persona a la cual le tiene rabia. Eso hace la falta de perdón en nuestras vidas. Entonces yo me tomo los 250 o medio litro de veneno puro, etiqueta roja, y me quedo esperando que se muera el enemigo mío, el que me cae gordo en la iglesia. El pastor, o la esposa del pastor, o los hermanos de la iglesia, o el esposo, o la esposa. Y hoy, hermano, el Señor nos quiere confrontar con la prisión del alma y la llave de la gracia. Hermano, la palabra perdón significa soltar, dejar ir, despedir. La palabra perdón significa soltar, dejar ir, despedir, cancelar. A veces yo voy a la bodega y le digo a Raúl, ¿qué le debo? Y él apela por una enfalma que tiene ahí, un cuaderno que parece una enfalma, y a mí no me tiene la enfalma, me tiene una hojita así suelta, porque tratamos pues de no ir mucho para la hojita. Y dice, a ver, señor Juan, y entonces la hoja dice así en grande, Pastor Juan, como para seguirle viendo. Y entonces él agarra un lápiz, un bolígrafo y le pasa una raya por encima. ¡Está libre! Eso significa perdonar. Dejar ir, soltar, pasarle una raya por encima. Y la palabra amargura significa hostilidad por abusos y excesos. Una hostilidad acumulada por ofensas. Me han ofendido tanto que entonces yo me muestro hostil y me hace falta perdonar. Hermano, esto es un tema, y yo le comentaba a los hermanos esta mañana en la clase, que yo salí como cuando uno pasa corriendo por un poco de caña y sale con la cara rayada y cortada por todos lados, arañado, hermano, porque este tema me dio a mí bastante duro. Tengo una frase aquí para ustedes. El perdón es un mandato soberano que fluye exclusivamente de la gracia de Dios. Escuchen, el perdón es un mandato soberano que fluye exclusivamente de la gracia de Dios. Si usted no es cristiano, le invito a que en esta mañana solamente se porte como oyente. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, usted no ha nacido de nuevo, no le voy a pedir que haga lo que vamos a enseñar, porque usted no va a poder. Los que me están escuchando, los que nos están viendo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si sus pecados no han sido perdonados, usted no puede perdonar, porque nadie da lo que no tiene. Pastor, es que yo no puedo perdonar eso. Esta semana vi una publicación de alguien en el cementerio que se me metió en la cabeza. Alguien hizo una publicación y escribió una palabra tan, pero tan fuerte en un TikTok, que cuando yo consiga a esa persona, tengo que hablar con esa persona. De hecho, ya yo le he hablado de Cristo a esa persona.
pero mostró en su publicación un odio que, dice esa persona, jamás podré perdonar. Y yo dije, claro, no puede perdonar porque no tiene el Espíritu Santo, porque el perdón es fruto del Espíritu de Dios. Nadie puede perdonar si no tiene el Espíritu Santo. Así que usted, si esta mañana me dice, pastor, usted diga lo que diga, yo no voy a perdonar, porque yo no voy a perdonar eso. Bueno, yo lo puedo entender, la puedo entender o trato de entender, porque tal vez usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y no lo digo a manera de señalamiento, sino a manera de comprender por qué usted no puede perdonar. El perdón es un mandato soberano que fluye, escúcheme, exclusivamente de la gracia de Dios. Amén o ay. Entonces dice el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia, una iglesia, como les dije, que no pasaba de 5, de 7 años de fundada. No era una iglesia muy vieja, pero ya presentaban dificultades entre los hermanos. Ya había problemas, ya había chismes, ya había enredos, ya había una cosa y había otra. Así que, hermanos, para entender cómo sacudirnos este yugo de la opresión y caminar hacia la libertad, el apóstol nos muestra 3 decisiones que nosotros debemos tomar y que hemos sido capacitados para poderlo hacer. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se fueron ya? Vuelvan aquí. Lo primero, hermanos, que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 32, es la benignidad que desarraiga el rencor. La benignidad que desarraiga el rencor. Dice el capítulo 4, el versículo 32, antes sed benignos unos con otros. Benigno se llamaba un viejito. Y a veces pensamos que solo es eso, mano benigno. Y a veces escuchamos la palabra benignidad y ni siquiera alcanzamos a comprender qué significa benignidad. Benignidad significa hacerle bien a quien te hace mal. Dígame usted de dónde puede surgir eso si no es del trono de la gracia, si no es solo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo yo mostrar benignidad a alguien que me hace mal por el amor de Dios? Eso se llama ser gafo, eso se llama ser tonto, eso se llama ser estúpido. ¿Cómo le vas a hacer bien a quien te está haciendo mal? Pues la Biblia da una orden, dice ser, un imperativo, y está en presente y es activo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que yo tengo que ser benigno, hacerle bien a quien me hace mal, hoy, mañana, pasado mañana, hasta que me muera. No es de vez en cuando me ofendan más todavía. Ay, mi amado hermano en Cristo, es la benignidad que desarraiga el rencor. Cuando yo decido hacerle bien a quien me ha hecho mal, yo estoy arrancando el rencor de mi vida. Porque no puedo seguir viviendo con tanto rencor en mi vida, con tanto odio. Ser benignos es una bondad útil. ¿Sabe qué significa en términos prácticos? Algo que se puso blando para ser usado. Yo pensé en un aguacate. Un aguacate verde, hermano, yo no sé si usted ha comido aguacate verde. Verde. Y usted le clava los dientes, qué cosas tan... como comerse un cambur verde. Pero en el proceso que va madurando, se va volviendo, como uno que nos regalaba aquí don Vicente, ¿qué aguacates? Eso parece, dice la gente, mantequilla, aunque la mantequilla o la margarina es dañina, pero parece mantequilla de vaca. Entonces, nadie puede perdonar si no ha vivido un proceso de ponerse blando, de ponerse dócil. Eso es lo que significa la palabra benignidad. Pastor, yo no me voy a poner blando jamás porque el daño que a mí me han hecho no lo perdono nunca. Hermano, hermana, hermanita,
Solo mire un poquito a la cruz. Dios se puso blando para poderte recoger a ti y perdonar todos tus pecados. ¿Y con qué moral puede Juan decir yo no perdono si ya yo fui perdonado? ¿Con qué pantalones me puedo yo parar y decir no perdono? Por eso les digo, hermano, que yo salí, como dijo el de la comiquita, solo me arañó. Y cuando dio 3 pasos cayó como en 20 pedazos porque lo habían picado, lo habían tasajeado por todas partes. Algunos se ríen que ya se acordaron de la comiquita. Solo me arañó el sermón y cuando voy a caminar estaba como en 1000 pedazos porque el Espíritu Santo me comenzó a mostrar que yo no soy benigno, que al que hace mal a uno, ¿qué le enseñó a usted el sistema? Defiéndase. Si a usted le metieron una cachetada, saque usted la suya. ¿Para qué le dieron mano entonces? Alguien habló, entonces uno habla más. Alguien subió el tono de voz, entonces uno lo sube más. Alguien te ofendió, entonces uno ofende más. Y comencé a hacer una lista. Y yo dije, Dios mío, yo no debería ni siquiera predicar esto. Porque, hermanos, el Señor nos está diciendo que nosotros, para poder ser inamovibles, tenemos que estar parados sobre la roca. Y Pablo comenzó a ver, inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia de Éfeso estaba mal. No se estaban perdonando. Mire, cuando usted lee los versículos anteriores, usted consigue en el versículo 30 y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? La gritería, los pleitos, el enojo, los chismes, la mentira. Cada vez que usted y yo decimos una mentira blanca, supuestamente. Yo no veo que la Biblia tenga colores, pero nosotros le vamos poniendo colores. No, es una blanca. Y también a la magia le ponen colores. Dicen magia negra y magia blanca. Y la blanca es que supuestamente es buena, porque usan la Biblia y usan imágenes y cosas. Esa no es mala. Pero la Biblia dice que eso no le agrada al Señor. Así que, hermano, lo primero, para yo salir de la prisión de la amargura, yo tengo que comenzar a ser benigno. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, no invente, porque no va a poder ser benigno, no va a poder ser benigno. Leemos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 30. Usa la misma palabra. Mateo capítulo 11, versículo 30, Odales. Usa la misma palabra el Señor Jesucristo refiriéndose a un yugo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la misma palabra que se usa aquí para benigno, suave, dócil, cremoso, bueno. Entonces yo quiero salir de la cárcel del rencor, pues entonces yo tengo que ser benigno. Ahora, hermano, miren, la cultura grecorromana del primer siglo era una cultura muy tremenda, porque ellos, yo no sé cuántos de ustedes han visto películas donde alguien se quita un guante y le da un guantazo, no sé si ese es el término, ¿no? Un guantazo, un cachetadón con el guante, pues. Sí, entre los caballeros, entre la gente de élite, se quitaban el guante y ¡pam! Y entonces el otro, como también era un caballero, decía: acepto el reto. Y la cultura nos ha enseñado que si a ti te dan un guantazo, tú tienes que aceptar el reto. Pero la Biblia, la cultura bíblica nos dice que no puedes aceptar el reto, que no puedes rebajarte, que no puedes caer, sino que tú tienes que mantenerte benigno, dócil, suave. No, pastor, yo no voy a hacer eso. Es lo que nosotros muchas veces decidimos. Pablo está rompiendo radicalmente con la ética pagana de Éfeso, hermano. Y entonces él está ordenando a la comunidad de creyentes que reemplace el vengarse de la cultura por el ser benigno. Por eso el cristianismo, hermano, es una cosa loca.
El cristianismo es todo el tiempo en contra de la cultura. Y en la iglesia, como somos niños, usamos pañales todavía, perdón, pero los usamos. Yo también a veces me pongo unos Pampers o unos boogies grandotes pero con pañales. Y entonces me miró mal, el pastor saludó a todos y a mí no me saludó. El hermano que dirigió me tiró una punta, el que estaba predicando quiso decir tal cosa. Eso fue que alguien le llevó el chisme al pastor. Y así vivimos la vida cristiana. Y entonces nos molestamos, pero la Biblia nos dice a nosotros, en Efesios capítulo 4, versículo 31, nos dice a nosotros la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Malicia es mala intención. Yo busco la manera de meter la purita, dicen aquí, de ser Caribe. Yo no he oído eso en ninguna otra parte. Si es Caribe, porque el Caribe de los ríos venezolanos muerde, hermano. Cuando las vacas van pasando por los ríos, les muerde las tetas, hermano. Y si usted se descuida, también lo muerde. Y pácata. Entonces aquí en Pregonero dice, esa persona sí es Caribe, caribería. Yo eso no lo he oído en ninguna otra parte. Y aquí no hay caribes en los ríos, pero la gente aprendió. Así que, hermano querido, la benignidad no brota de la carne caída. Escuchen, si usted no tiene al Espíritu Santo, no va a poder ser benigno. Y si no tiene al Espíritu Santo, hoy es una mañana maravillosa para que usted lo pueda recibir. ¿Cuántos dicen amén? Él está disponible para que usted pueda abrir su corazón y venir a su vida. Hermano, brota del fruto directo del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, dice Gálatas, es amor, gozo, paz. ¿Qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estas cosas no hay ninguna ley, no hay ninguna constitución en ninguna parte del mundo que vaya en contra de ellas. Pero si el Espíritu Santo no está, debe ser que está conectado al que no es. Revisen eso. Hermano, Gálatas capítulo 5, versículo 22, es el que yo les acabo de mencionar. Y Dios nos muestra, hermano, esa misma manera de vivir al rescatarnos cuando éramos enemigos, como dice Romanos capítulo 2, versículo 24. Él mostró benignidad. Él hizo bien a quien le había hecho mal a él. Él mostró esa benignidad, así lo dice Romanos capítulo 2, versículo 24. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Así. ¿Lo tienen? Digan amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 2:24. No es eso, Dales. O esa es otra versión. Búscame Reina Valera 1960, que es la que los hermanos usan. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, usted y yo fuimos justificados. ¿No es ese? Entonces yo sé que tengo yo aquí. Yo tengo el 3. Hermano, retener una ofensa es alimentar un monstruo. Retener una ofensa es alimentar un monstruo en el altar de tu corazón. Me ofendieron. Y yo me quedo con eso ahí. No le digo a nadie, pero cada vez que me hablan, subo el tono de voz. Cada vez que me tocan el tema, siento como un corrientazo. Usted está alimentando un monstruo en el altar de su corazón. Y entonces siguen repasando en tu mente esa herida, sigues en tu mente con ese ofensor. Y cuando tú sigues repasando y revolviendo eso en tu cabeza, esa ofensa, esa herida, escúchame, tú le estás entregando el control de tu vida al ofensor. Por eso es que el Señor quiere que tú perdones, que tú seas benigno, que te muestres cordial, que hagas bien a quien te hace mal. Y eso no se puede hacer si el Espíritu
Santo va a estar. Hermano querido, mire, yo pensaba yo veo muchos videos de injertos de árboles, me gusta eso. Y pensaba que todavía viendo un árbol que es espinoso y fue injertado en un árbol noble, en un árbol que produce fruto dulce. Y lo que le estaban injertando era una cuestión espinosa. Entonces le hicieron el cortecito, metieron el injerto espinoso, le envolvieron plástico, hermano, y el árbol noble, poquito a poco, pasito a paso, fue cubriendo el injerto de lo espinoso. Y lo que habían injertado comenzó a tomar la forma del árbol noble y produjo fruto dulce, porque fue transformado por la nobleza del árbol noble. Tú dices esta mañana, pastor, yo no puedo. Yo digo, yo no puedo. Y el Espíritu Santo dice, claro que sí. Porque tú eres un injerto. Tú fuiste injertado en el olivo. Tú fuiste colocado. Y el Espíritu Santo puede hacer que tú te muestres con benignidad. Y cada vez que tú eres benigno, se va abriendo más la puerta de la cárcel, del rencor y de la desesperación. Amén. Segundo lugar, hermanos, vemos aquí la misericordia que rescata al dolorido. Esa misericordia, vamos a Efesios capítulo 4 nuevamente, versículo 32. Vemos la misericordia. Lo primero, la benignidad, y segundo, la misericordia. Gálatas, Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra, antes sed benignos unos con otros. Y luego, entonces vemos aquí que nos da la segunda orden, porque está sujeto a ese verbo ser, dice misericordiosos. Para que tú puedas salir de la cárcel del rencor, del odio, de la amargura, en primer lugar tienes que ser benigno, en segundo lugar tú tienes que ser misericordioso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Misericordiosos. ¿Saben que esa palabra misericordioso es un término completamente visceral? De aquí, de las entrañas odiamos y de las entrañas también tenemos que perdonar. Cuando tú odias a una persona, tú lo sientes aquí. Y tú ves a esa persona o escuchas a esa persona y tú sientes aquí en la barriga que te tiembla la barriga, porque es un sentimiento completamente visceral, de la víscera. Y aquí nosotros vemos que la misericordia nos rescata a nosotros de ese odio y de ese rencor, porque significa, la palabra misericordia significa, entre muchas acepciones, significa bueno y tierno. ¿Qué? O sea, aparte de ser benigno, hacerle bien a quien me hace mal, le está hablando a hermanos en Cristo, no le está hablando en converso, le está hablando a una iglesia que él mismo había fundado, le dice, mira, para que las buenas relaciones entre ustedes fluyan y la iglesia fluya y pueda crecer, ahora tiene que hacerle bien a quien te hace mal. En segundo lugar, viene la cerecita, tiene que ser misericordioso y lo tienes que sentir de aquí, ser bueno de aquí, hermano, porque de ahí es que uno también se enamora. Bueno, no todos, algunos se enamoraron por decisión. Yo decido esto porque me conviene, pero hubo otros que se enamoraban de aquí, hermano. Eso le pasa a los adolescentes mucho. Y dice la gente, maripositas en el estómago de un viejito, en el estómago. Hermano, significa, esa palabra misericordioso significa tener entrañas cariñosas, tener entrañas tiernas. Dígame, ¿quién puede hacer eso sin el Espíritu Santo? ¿Cómo yo voy a tener entrañas tiernas para alguien que anda hablando gamelote de mí?
Y hay tener entrañas dulces, tiernas, buenas, dóciles como un aguacate. No, como una piedra de trigo vivante, que se ha ido tallando a punta de golpe de mitad y es como está madura. Pero en el Espíritu Santo, en la vida cristiana, para yo poder salir de la amargura y del rencor, yo tengo que ser benigno, yo tengo que ser misericordia, hermano. En el mundo antiguo, las entrañas eran consideradas el asiento físico de las emociones más intensas. Por ejemplo, la compasión, la piedad, el dolor. Mire, hermano, los estoicos, que es un grupo que no voy a hablar de ellos ahorita, ¿sabe qué hacían ellos, hermanos? Ellos enseñaban a todo lo que estaba a su alrededor a no sentir. No sientas, ponte duro, no seas boba. Porta en serio. No, que mire que yo siento como, ay, pobrecito, no siente ni bobo más bien. Hermano, los estoicos le decían a la gente, no sientas. Es estoicismo. No sientas para que no sufras. Pero la Biblia nos dice a nosotros lo contrario. La Biblia nos dice a nosotros que tú y yo debemos tener entrañas tiernas para con los enemigos. Ay, hermano, por eso le dije que yo salí pasajero. Que el Señor nos ayude, amén. Entonces el cristiano o el cristianismo bíblico hace lo opuesto, nos llama a conmovernos entrañablemente por el dolor espiritual de quien nos ha ofendido. Me tengo que de aquí adentro sentir misericordia, compasión, porque entiendo que quien me está ofendiendo está preso, está herido. Hermano, cada vez que alguien peca contra ti, está mostrando que está en una cárcel y necesita libertad. Y el perdón, la misericordia, la benignidad le abre la puerta a esa persona y le abre la puerta a mí. Amén. O a ella. Las Escrituras nos presentan a Dios, hermano, como el Padre de misericordia. Amén. Como el Padre de misericordia, cuyas entrañas se conmueven por su pueblo, dice Lucas, capítulo 1, versículo 78. Si los ojos me están ayudando, creo que es esa la referencia. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Ahí están los términos. Entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Entonces el Padre Celestial se muestra dando misericordia para con nosotros. ¿Y qué hace la amargura, hermano? La amargura endurece el corazón y lo vuelve insensible. Hermano, cuando uno está lleno de amargura, uno puede ver llorar a una persona y dice, yo cojeras de perros. ¿Y qué más? Lágrimas de cocodrilo para no ofender a nadie. Yo no creo eso. Y sabe, hermano, cada lágrima hay que darle sentido particular. Porque no todas las lágrimas son de cocodrilo, ni las cojeras son de perros. Estamos hablando de seres humanos. Pero la amargura nos hace a nosotros insensibles. Cada vez, hermano, hay personas que están metidos en esas cárceles de amargura, de rencor, de resentimiento y están ahí presos. Y el Espíritu Santo en esta mañana dice, yo quiero que tú seas libre, pero tienes que ser benigno, tienes que tener misericordia y para eso se requiere tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea la gloria, sí Señor. El hombre carnal sabe que exige justicia para los demás. Que se haga justicia con ese hijo de yo no sé quién, que mató a fulano y a fulano y a fulano. Que lo metan preso en la mazmorra más allá, más profunda. Yo he oído estos días eso. Sobre todo con estos compañeros de aquí de Pregoneros que murieron trágicamente. Cuando la gente piensa en el otro conductor, dice que metan preso y que pague. Nosotros exigimos justicia para los demás. ¿Y saben qué exigimos para nosotros? Misericordia. Mátalos,
ten misericordia de mí, yo pecador. ¡Mátalos! El hombre espiritual, hermano, no hace eso. El hombre transformado por la gracia extiende misericordia porque reconoce la bancarrota espiritual propia en primer lugar. Antes de yo levantar el dedo porque aquel me infiel. Y la bancarrota espiritual que yo tengo, de dónde yo fui rescatado, antes de hablar del mentiroso, del chismoso, y yo. Pero nosotros tenemos un problema grave, hermano. Creemos que somos mejores que los demás, que somos más espirituales. Y dígame si de pronto usted y yo somos personas de oración. Nos gusta orar y tomamos eso como ¿cómo llamar eso? Como un derecho para hablarle hasta grito a Dios. Tú sabes, Señor, que yo soy un hombre de oración, por lo tanto, tal cosa. Cuidado con eso, hermano. Mire, hermano, en estos días veía un video, un corto de una película, porque no veo películas completas, porque me gusta ver cortos. Y veía, hermano, en una batalla, una historia militar, que son las que me gustan. Y veía, hermano, a médicos en combate. Casi no salen los médicos en las películas, en los combates, pero veía, hermano, y cómo ellos no se detienen para buscar al soldado herido, hermano. En la camilla, lo que tienen ahí delante del doctor, ellos no miran si es un desertor o miran si es un héroe. Es lo que ven es que ese herido se está desangrando y necesita atención. Cuando una persona te hiere, cuando una persona te ofende, cuando una persona peca contra ti, es una persona que se está desangrando en su pecado y necesita la gracia, la misericordia y la benignidad de la iglesia, de sus hermanos, de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Necesitamos la benignidad y la misericordia, pero nosotros pedimos justicia, que se haga toda la justicia. Pero cuando me toca a mí, Señor, ten misericordia. Así que yo escribí esto: si hoy tú recuerdas una traición o una palabra hiriente que intenta nublar tu mente, mi amado hermano, o intenta encender tu ira, sacúdete de ese orgullo. Sacúdete de ese orgullo y ponte del lado de la benignidad, del lado de la misericordia. En tercer lugar, hermano, vamos a ver la base redentora que sella el perdón. Y el apóstol Pablo corona, hermano, con un ancla doctrinal inamovible, y dice en el versículo 32 del capítulo 4, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo perdono, Pablo? Como Dios también os perdonó a vosotros. Esa benignidad, esa misericordia y ese perdonar, todos están en presente continuo. Lo hago yo todos los días, porque todos los días va a haber alguien que te ofenda. Y todos los días tú vas a ofender a alguien. Hermano, ¿a usted no le ha pasado que a veces dice? Porque a veces hay gente que se atreve a decir: pastor, usted me ofendió. ¿En serio? ¿Cuándo, hermano? Tal día y tal día, a tal hora. Pero yo quizás ni estaba ese día allá, hermano. Sí, todos los días ofendemos y todos los días nos ofendemos. Y a veces en el día que menos pensamos nos llega un cuento. Pastor, ¿sabe que están diciendo de usted esto y esto y esto? Nos volvemos como un toro. Quítese de nosotros toda ira. Quítese todo enojo. Quítese de esa manera, para que quítese esa ropa que le estorba para poder caminar. No, yo me siento bien con mi trapo de ira y me lo acomodo, me pongo así bien coqueto con mis trapos de... Y así pretendemos vivir la vida cristiana y recibir las bendiciones del Señor. Pero aquí tenemos en último lugar la base redentora que sella este perdón. Perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Uno de los pastores que fue pastor de esta iglesia de Éfeso fue Timoteo, pero no era el pastor de la iglesia cuando esa carta llegó.
Lo que había en el momento era como una junta pastoral, o sea, había varios pastores, varios líderes, y quien leyó la carta a la iglesia fue uno que trabajaba con Pablo, que no recuerdo si es típico, ahorita no me viene, se me confunde el nombre, pero él fue el que leyó, un siervo. Y yo me imagino cuando le leía la carta a la iglesia, yo me imagino la cara de los hermanos. ¿Y por qué Pablo manda a decir esto? ¿Por qué sería? Así que, hermano, el verbo para perdonar significa otorgar un favor libremente, perdonar por gracia, cancelar una deuda y perdonar. Cuando ahí dice perdonando unos a otros, quiere decir deja en libertad, no cobres eso. No te cobres eso. Ay, hermano querido, perdonar por gracia, cancelar la deuda, sin exigir compensación, sin exigir una retribución económica o moral. No es un intercambio comercial, es una gracia gratuita, no es un intercambio. Yo te perdono si tú haces esto y esto y esto y esto y esto. Porque si el Señor hubiese hecho así con nosotros, estuviéramos toditos rumbos al infierno. Si el Señor hubiese dicho, tú tienes que hacer un intercambio conmigo. A ver, yo te limpio con la sangre de mi hijo, pero tú ¿qué me vas a dar? A ver. ¿Qué le podrías tú dar al Señor? Entonces, ¿por qué tú te paras y yo lo paramos en una esquina y decimos no perdono? No me da la gana de perdonar. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver. Hermano, vamos a leer Colosenses capítulo 2, que nos describe de manera tan clara y contundente este verbo que aparece aquí, donde Pablo lo utiliza como trasfondo legal para recordarnos que el pecado ante Dios constituía un pagaré mortal. Mire, cuando una persona, hermano, presten atención, no podía pagar una deuda, o pagaba con su vida o quedaba esclavo para toda la vida. Es decir, yo no tengo, José, para pagarte la deuda. Entonces José dice, bueno, te vienes a trabajar para mi finca como esclavo y sin derechos, hasta que yo considere que la deuda haya sido pagada. Imagínate que Dios nos exigiera a nosotros eso. Dice antes, Gálatas, sí, Efesios 2:13, Colosenses 2:13, ahí. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión. ¿Estando qué? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. Ese es el mismo término que se usa aquí para perdonar por gracia, para otorgar un favor libremente, para cancelar una deuda, perdonándoos todos los pecados. Viene el 14, Odalis. Anulando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque sus pecados fueron anulados. Anulando el acta de los decretos que había en contra de Alinquey, en contra de Juan, en contra de Odalis, en contra de todos los que nos están escuchando, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya, gloria al Cristo Redentor. Mi amado, mi amada hermana, eso es una radiografía exacta de la redención que el Señor nos dio. Y por lo tanto, como ya la recibimos y la tenemos, el Señor dice, ahora tú otorga. No puedo, doctor. ¿Cómo yo voy a perdonar al que me violó? Dice alguien, dice una niña que fue violada a los 8. ¿Cómo yo puedo perdonar eso? Decía esta persona que publicó esto, yo lo quiero ver pagando ante la justicia hasta el último.
porque yo era una niña cuando vi cómo mataban a mi hermana. Lo mataron con un pedazo de leña dormido. Yo era una niña de 8 años y mataron a mi hermano, y eso lo llevo en mi corazón. Y hasta que yo no me vengue de eso, no voy a morir tranquila. ¡Wow! Oren por esa persona. Es mi hijo que gobierna. Oren por esa persona, para que pueda ser libre. Mi hermano, es una hipocresía monumental que un hombre o una mujer que ha sido rescatado del infierno eterno por la sangre preciosa de Cristo y cuyas deudas de pecado fueron borradas por completo, se niegue hoy a perdonar una ofensa insignificante a su prójimo. Retener el perdón es negar la suficiencia de la cruz y pisotear la gracia soberana que a nosotros nos salvó. ¿Usted recuerda, hermano, Mateo 18? Aquel siervo malvado a quien su Señor le perdonó una deuda impagable. Vamos a buscarlo, hermano. Mateo capítulo 18. Algunos recordarán la historia. Mateo 18. Coloca Mateo 18 desde el versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 18. Y dice la Biblia, para hacerlo más corto, que la deuda era de unos 10,000 talentos. Y uno escucha 10,000 talentos, hermano, y uno dice, bueno, no, quién sabe cuánto sería eso en dólares, o en pesos, o en euros, y entonces uno dice, depende del cambio. Pero ¿sabe cuántos millones de dólares eran los 10,000 talentos? Escúchenme, millones de dólares. Porque hice la conversión y la llevé a oro. Era lo que más se manejaba en la época. Pero para efectos de nosotros que manejamos la moneda norteamericana, eran 49.3 millones de dólares aproximadamente. 49.3 millones de dólares. Era la deuda que tenía ese hombre, le debía 10,000 talentos, pero otro siervo le debía a él un poquitico, hermano. Esa sí no saqué la cuenta. Pero era poquito, era insignificante. Y se fue a ahorcarlo. Y págame. Entonces el rey que le había perdonado la deuda dice, pero este man, porque así hablaban ellos, pero este man me debe a mí casi 50 millones de dólares y viene a ahorcar a aquel por 2,000 pesos. No, que pague cada una de sus cosas en la cárcel. Imagínense usted, preso y pagando casi 50 millones de dólares. Pero eso lo hizo el Señor. Entonces, ante cualquier tentación de guardar rencor o resentimiento persistente, hermano, recuerda el tamaño de tu propia deuda perdonada en la cruz del Calvario. Pero, como nos consideramos buenos, porque fuimos buenos hijos, atendimos a nuestros padres, hemos sido buenos esposos, buenas esposas, nos consideramos buenos y pensamos que la deuda mía no es tan grande como la deuda de fulano. Hermano, la deuda del pecado que Cristo perdonó en la cruz es tan grande como estos casi 50 millones de dólares. Usted se le iba la vida y no podía terminar de pagar. Yo le pido, hermano, que usted esté de pie. Porque hoy mirando, hermano, este espejo infalible de la palabra del Señor, hemos desenmascarado, hermano, a la amargura, ese veneno silencioso que destruye el alma, encadena al espíritu y nos convierte en esclavos de nuestro propio orgullo. Somos esclavos de nuestro propio orgullo, porque mi orgullo me dice, no perdono. Porque creo que no perdonando me tomo el veneno y se va a morir el otro. No. Si usted no perdona, el veneno se lo está tomando usted mismo. Le invito a que incline su rostro y vamos a orar.
Nos miramos hoy, hermano, en este espejo de la palabra del Señor. Amado hermano, Dios no te ha llamado a vivir amargado, ni a gastar tus días planeando venganzas. Escucha la voz del Espíritu de Dios. Suelta esa venganza. Dios no te llamó para planear venganza y gastar tus días en esto, para alimentar un fuego estéril de rencores en tu hogar, en tu trabajo o en la iglesia. Amado hermano, la cruz de Cristo es la prueba contundente de que tus pecados más negros y abominables fueron borrados de la presencia de Dios. Amado, ¿cómo te atreves entonces a retener el perdón a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu esposo? Siga orando, hermano. Si hoy hay alguien en este lugar o ha escuchado este mensaje que reconoce que lleva años cargando el peso asfixiante de la amargura, el rencor o la falta de perdón, escúchame bien, en el nombre poderoso de Jesús. Tus propias fuerzas humanas han fracasado. Tu esfuerzo por olvidar por ti mismo ha sido en vano. Hoy debes renunciar a tu soberbia, dejar de justificar tu enojo y venir al pie de la cruz. No confíes en tu propia justicia, hermano. Ríndete hoy incondicionalmente a la soberanía de Jesucristo. Clama por el poder del Espíritu Santo para que rompa las cadenas de tu prisión interior. Clama al Señor. Inclina tu rostro, mi hermano, y ora conmigo en esta misma hora y dile: Señor Dios Todopoderoso, reconozco que he estado bebiendo el veneno de la amargura, he retenido el perdón, he alimentado el orgullo y he olvidado la enormidad de la gracia en el Calvario. Dile: hoy me arrepiento de mi dureza de corazón, renuncio al rencor, dígalo así, renuncio al rencor, rompo el pagaré de las ofensas ajenas y me rindo enteramente a la soberanía de tu Espíritu. Lávame, renuévame, dame la mente de Cristo para vivir en libertad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Señor y Dios, nos bendecimos a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos. Para tu gloria y para tu honor, te alabamos